Ya. Bien, miren. Ya, acá nosotros tenemos el MATLAB, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Ya? ¿Yo puedo programar un Arduino con el lenguaje de MATLAB? Sí, se puede. El tema es que ¿para qué nos vamos a complicar la existencia? ¿No es cierto? Si de por sí Arduino ya tiene su lenguaje, ¿para qué lo vamos a programar con otra cosa? ¿Ya? Entonces, para eso vamos a utilizar el Simulink, ¿ya? Como yo les dije, tienen que hacerse una cuenta en MathWorks y descargar este toolbox, ¿ya? Este toolbox trae todo lo necesario para trabajar con Arduino. Trae librerías para leer canales análogos, para encender salidas, para mover servomotores, para accionar salidas PWM, etc. ¿Ya? Y adicional a eso, yo puedo utilizar el Simulink para hacer una interfaz con el Arduino. O sea, yo puedo ir visualizando mediante un scope, por ejemplo, o mediante un display, qué es lo que está pasando en el Arduino. O inclusive puedo colocar un dashboard en el cual yo puedo darle comandos al Arduino. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene este toolbox. ¿Ya? Lo ideal es que lo utilicen en versiones 2017A o superiores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí trae todo el paquete de software completo. ¿Ya? Porque en las versiones anteriores, por ejemplo, los sensores que son por I2C o hay algunos sensores especiales que no se pueden leer. En las versiones 2017 en adelante sí se puede. ¿Ya? Bien, entonces acá yo me voy a Simulink, ¿no es cierto? Y acá, fíjense que en las librerías me apareció algo que se llama Simulink Support Package for Arduino Hardware, ¿ya? Quiere decir que esto trae bloques que me permiten hacer interfaz con Arduino, ¿ya? Yo con eso hago la pega con Arduino. Entonces acá tengo los comunes, los del Shield Ethernet, las utilidades especiales y los del Shield Wi-Fi. Al menos nosotros no nos vamos a pasar más allá del command, ¿ya? No más allá del común. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo bloques para leer entradas análogas, bloques para escribir en salidas análogas. Ojo, que eso no es lo mismo que de PWM. Las salidas análogas solamente están disponibles en el Arduino Due, ¿ya? Para escribir en servomotores, encender o apagar salidas digitales, leer estado de entradas digitales, ¿ya? Hacer una lectura o escritura en algún sensor I2C, ¿ya? El problema es que si ocupan sensores I2C, ustedes tienen que cranearse con el datasheet y todo el tema, ¿ya? Se los digo que personalmente hacer eso es un cacho. Escribir en salidas PWM, hacer comunicación serial, comunicación SPI, escribir, o sea, leer en un servo. Ya hay algunos servos especiales en los cuales ustedes pueden leer la posición, ¿ya? Y el estándar servo write, ¿ya? Al menos cuáles son los que yo creo que van a terminar ocupando ustedes. Estos dos de acá, el PWM y el servo, nada más. Ya mayor complejidad no tiene, ¿ya? Bien, entonces para hacer algo bastante simple, yo lo que voy a hacer ahora es traerme un bloque de analog input, ¿ya? Que esto es como para mostrar la interfaz, ¿ya? Al menos como ustedes pueden ver acá, yo tengo ya conectado el Arduino con un LED y lo tengo con un potenciómetro, ¿ya? Entonces, claro, yo voy a poder ver, por ejemplo, el valor del potenciómetro o voy a poder variar la intensidad del LED, ¿ya? Bien, disculpen lo tiritón, pero no tengo buen pulso. Imagínense cuando tengo que soldar placa, es un martirio. Ya, bien, entonces le voy a aumentar un poquito el zoom, ¿no es cierto? Ya, y tengo acá el analog input. En este caso, aquí me dice qué pin quiero leer y cada cuánto tiempo lo quiero leer, ¿ya? Entonces voy a leer el pin 0 y como recomendación, siempre hagan la lectura cada 10 milisegundos. Siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el caso de los que hagan control de posición, los PID tienen que funcionar súper rápido. Entonces colocarle, no sé, 100 milisegundos, la verdad les va a dejar la embarrada, ¿ya? Entonces, apply, OK, ¿ya? Y acá vamos a colocar un elemento que grafique, que es nuestro ya queridísimo scope. Entonces colocamos acá el scope. Y lo colocamos acá, ¿ya? Bien, entonces la lógica me dice que todo está ok, ¿no es cierto? Ya, si yo doy play, observen lo que va a ocurrir.
ya, autosave, compile, running, ready, ¿no es cierto? El problema es que no me leyó nada, no hizo nada. ¿Por qué? Porque yo aún no le digo que haga la interfaz con Arduino. Me traje los bloques, pero aún no le he dicho que haga la interfaz, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Ustedes colocan acá, primero, en el modo de simulación, van a colocar acá external, ¿ya? Lo que pasa es que tiene Accelerator, Rapid Accelerator, que son básicamente para correr simulación un poco más rápido, ¿ya? Sobre todo en sistemas complejos, en robótica les va a servir bastante. El software in the loop y el processor in the loop básicamente son para que MATLAB o Simulink haga interfaz con algún software o con algún hardware. Se utiliza bastante con la FPGA. Y el external, que lo que hace es tomar los bloques en Simulink, los convierte a un código en C, y ese código en C se lo carga al Arduino, ¿ya? O a un hardware en específico. Lo mismo pasa con la Raspberry. La gracia es que este código en C viene preparado para que Simulink pueda visualizar qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces lo coloco en modo external, ¿no es cierto? Y acá configuro. ¿Por qué? Porque obviamente tengo que decir con qué elemento voy a trabajar. Entonces me voy acá a Hardware Implementation, ¿ya? Y acá, en Device Vendor, puedo colocar acá, si no me aparece, ¿ya? Si no me aparece acá, ¿ya? Porque fíjense que tengo Atmel, ¿no es cierto? Etcétera, ¿ya? Puedo colocarme acá con el Arduino que quiero trabajar. En mi caso me aparece la Raspberry porque tengo el Toolbox, ¿ya? Pero en el caso de acá, tengo varios Arduinos. En nuestro caso vamos a utilizar el 1, ¿ya? Arduino 1, y va a empezar a cargar. Ya, entonces acá, bueno, tengo las opciones. Esta no se puede cambiar porque al menos en las versiones de MATLAB actuales no se ha implementado un nuevo sistema operativo, ¿ya? Hay algunas plagas que trabajan con RTOs, que es un poquito más rápido, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y acá, cosas importantes, miren, en Build Options vamos a dejar Build, Load and Run, es decir, genera el código, lo carga y lo empieza a correr, ¿ya? Yo podría colocar únicamente Build, pero ¿cuál es el tema? Lo genera y después yo me tengo que dar el trabajo de cargarlo y correrlo. Y eso de manera externa al Simulink. Eso sirve cuando yo quiero trabajar, o por ejemplo cuando yo quiero programar un Arduino con el Simulink, más allá de hacer interfaz con Simulink, ¿ya? Que también se puede, ¿ya? En Hostboard Connection le coloco el comport automático. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, puedo conectar un Arduino, me detecta el COM5, pero si lo conecto de nuevo me detecta el COM12. Ya es como... es un tema de depende en qué puerto lo conecto, depende de qué tipo de Arduino conecto, ¿ya? En Overrun Detection lo vamos a dejar en blanco. En el Analog Input vamos a dejar la referencia en Default, ¿ya? Si quieren ocupar una referencia externa, la colocan como external, ¿ya? En Serial Port Properties le pueden colocar la velocidad del puerto serial. Al menos yo acostumbro a trabajar con 115.200, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo más rápido. SPI no lo vamos a utilizar. Ethernet tampoco. El Wi-Fi tampoco. ThingSpeak, que es una nube, de momento tampoco lo vamos a utilizar. ¿Ya? ThingSpeak es básicamente una nube de IoT, donde yo puedo subir datos de sensor y todo el tema, ¿ya? Pero al menos para lo que vamos a hacer nosotros, que es control, no aplica mucho, ¿ya? Yo creo que control inteligente, cuando tengan que ver, por ejemplo, comportamiento o entrenar modelos de predicción en base a lo que entrega un sensor, ahí yo creo que ya se va a utilizar eso, ¿ya? Y en el modo external, les digo que siempre la comunicación es serial. Puedo comunicarme por Ethernet y por Wi-Fi, pero siempre es serial. En el caso de la Raspberry les va a pedir la IP, ya, pero es un tema aparte. Entonces coloco Apply, OK, ¿no es cierto? Y acá, en el tiempo de simulación, le voy a colocar infinito. ¿Por qué? Porque si le coloco 10 segundos, va a correr durante 10 segundos y se va a cortar. ¿Es la idea? No, ¿ya? Entonces, después de eso, coloco play, ¿ya? Y acá, en correr, se va a demorar un poco más. ¿Por qué? Porque tiene que generar el código, lo tiene que cargar, tiene que buscar al Arduino dentro de los puertos seriales, lo tiene que cargar, ¿no es cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces,
Lo que les va a aparecer en este transcurso es una ventana que le va a decir, ah, ya perfecto, se pudo construir el archivo que se va a cargar Arduino, ¿ya? Y después de eso va a empezar a correr, ¿ya? Como ustedes vean acá, abajo, que empieza a moverse esta cosilla verde, como la barrita verde, eso quiere decir que ya está funcionando, ¿ya? Ahora, insisto, esto como genera un código tiende a demorarse un poco en la partida, ¿ya? Ya, esto es lo que yo les decía que aparece, ¿ya? Aquí me dice, ya, perfecto, pude generar el código, todo el tema, ¿ya? El problema que me tiró es que estoy en una carpeta que no puedo utilizar, ¿ya? ¿Se acuerdan que en algunas simulaciones les tiraba error por la carpeta, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo me voy acá y me voy a cambiar de carpeta. La típica que yo utilizo, C, ¿dónde está? MATLAB, ¿dónde está? Laboratorio control, laboratorio control. Creamos una carpeta de laboratorio control. Ya, y aquí voy a colocar play nuevamente. ¿Ya? Tengan ojo con el tema de la carpeta. ¿Ya? Porque si a usted le aparece, por ejemplo, en el MATLAB la carpeta de MATLAB o la carpeta System32, por más que lo intenten, no va a correr. ¿Ya? Entonces, esperamos un momento, ¿ya? Porque tiene que hacer el mismo proceso, ¿ya? Ahora, asimismo, ustedes pueden utilizar todos los bloques de programación del Simulink, ¿ya? Pueden ocupar el bloque MATLAB Function para hacer cálculos, ¿ya? Puede que en robótica lo utilicen para hacer la cinemática inversa, ya que es básicamente traducir las posiciones que yo quiero del robot a los grados, o sea, mejor dicho, a los ángulos que tiene cada articulación. Lo pueden utilizar para calcular alguna ecuación matemática que se requiere dentro del programa, algún escalamiento de un sensor. Se puede ocupar de varias maneras, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Miren, dice Connecting Arduino 1. Ya, y fíjense que ahora está en modo external. Si yo me voy a observar lo que está pasando en Arduino, fíjense que el TX está encendido. ¿Qué quiere decir eso? Que el Arduino está mandando datos al computador, ¿ya? Si yo me voy acá al Scope, ¿ya? Insisto, esto se demora un poquito. ¿Ya? Aquí me aparece eso. Pero, si yo por ejemplo observo esto, miren. Yo voy moviendo el potenciómetro. ¿Ya? Lo voy a mostrar aquí. Scope versus cámara. ¿Ya? Es decir, si yo voy moviendo acá el potenciómetro, fíjense lo que va pasando con la curva de la entrada análoga. Entonces, fíjense, Simulink lo que está haciendo en este momento es leer en tiempo real qué es lo que está pasando en la entrada análoga. ¿Se entiende la idea, cierto? Yo asimismo puedo hacer, por ejemplo, que el LED vaya haciendo un fading, por ejemplo, ¿ya? O encenderlo bajo dicha condición. Por ejemplo, vamos a parar la simulación, ¿ya? Vamos a parar la simulación y puedo, por ejemplo, acá colocar, no sé, un derivador, ¿ya? Pero ojo, los derivadores, los que están en continuous, no nos sirven. Todo lo que tenga S acá no nos sirve. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace trabaja en tiempo continuo. Los sistemas basados en microcontrolador o los sistemas digitales trabajan en tiempo discreto, es decir, hacen el procesamiento cada cierto tiempo, ¿ya? Por tanto, ahí se utiliza una herramienta matemática llamada transformada Z. Eso lo van a ver en simulación, yo creo, ya que generalmente les pasan cómo hacer el PID con la transformada Z, ¿ya? Ahí lo van a ver en simulación. A mí me interesa que ustedes sepan que para trabajar con el micro se van a la parte discreta, ¿ya? Y aquí tengo, por ejemplo, un delay, ¿no es cierto? Tengo el derivativo, ¿no es cierto? Por acá tengo el PID discreto, tengo acá el integrador, etc. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, puedo colocar un derivativo acá, una diferencia, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué es la derivada matemáticamente o geométricamente? Es técnicamente la tangente o la tasa de variación que tiene, ¿no es cierto? Ya, entonces, si yo coloco otro scope acá, ¿no es cierto? Acá el derivativo no tiene nada que configurar, ya aquí no hay coeficiente de filtraje. Aquí le coloco play y va a hacer lo mismo. Va a tomar estos bloques que están acá, los va a transformar a código, los va a pasar al Arduino, etc. ¿Ya? Entonces,
Básicamente, lo que va a hacer esto es que en un scope voy a ver el valor de la entrada análoga y acá voy a ver la tasa de variación de eso. Ya, mejor dicho, la derivada de la señal. Eso nos sirve para entender, por ejemplo, qué pasa con el derivativo, en la ganancia derivativa en el PID. ¿Ya? Entonces acá coloco el scope, ¿no es cierto? Este scope corresponde a la señal en sí. Este scope de acá va a ser el de... Ya, ahí está running. Este scope va a corresponder en este caso a la derivada, ¿no es cierto? Ya, el problema está, o mejor dicho, el problema está en que si uno no lo escala muy bien, esto la idea es que ustedes lo coloquen como, no sé, de 0, mejor dicho, de menos 1000, de menos 100 a 100, por ejemplo. El derivado, ¿ya? Entonces, esos pequeños saltos que se pega es por ejemplo, es por el ruido que genera el potenciómetro, ¿ya? Entonces acá voy a colocar la cámara, ¿no es cierto? Cámara, ¿ya? Entonces, si yo empiezo a mover, ¿ya? A ver, déjenme colocarlo, aquí está mal escalado, si ese es el tema. El potenciómetro se mueve de 0 a 1023, por tanto esto va a ser de 0 a 1100, por ejemplo. ¿Ya? Y esto lo vamos a colocar en este caso de menos, por ejemplo, menos 500 a 500. ¿Ya? Entonces, si observo acá, el problema es que el potenciómetro se me desconecta, así que me genera un poquito de ruido, ¿ya? Ese ruido que yo puedo ver ahí, ¿ya? Está dado por un problema de signo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Aquí el potenciómetro yo veo que no tiene ruido, ¿no es cierto? Ya, si yo muevo un poquito el potenciómetro, no tiene mucho ruido, ¿no es cierto? Pero acá tengo puros pulsos. Y por ejemplo, si yo muevo el potenciómetro hacia abajo, no me genera valores negativos, ¿no es cierto? Ya, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque acá me toma valores sin signo. Yo tengo que pasarlo a valores con signo. Para eso, yo utilizo un bloque de conversión de datos. ¿Ya? La idea es que tengan ojo con eso. ¿Ya? Porque ustedes no ocupan la conversión de bloque de datos. Si ustedes quieren colocar un valor negativo, les va a quedar la embarrada. ¿Ya? Entonces coloco acá convert y coloco este, data type conversion. Lo traigo para acá. Y entonces acá voy a colocar que el tipo de dato de salida va a ser doble. El doble es como un flotante, en cierta forma. Es como un flotante. ¿Acá? Ya, acá no se puede definir. ¿Por qué? Porque lo lee como un entero común y corriente, sin signo. ¿Ya? En el caso de acá, lo estoy pasando doble para que tenga la capacidad de tener signo. ¿Ya? O mejor dicho, para que pueda trabajar con valores con signo. Si ese es el tema. Entonces voy a colocar los dos scopes acá. ¿No es cierto? Y vamos a esperar que cargue. Ya, building. Ya. Ya, conectando. Y ahora sí debería correr bien. Ya. Observen acá, miren. Voy a colocar la cámara. Ya, acá me voy a poner a variar el potenciómetro, miren. Si yo, por ejemplo, lo subo, por ejemplo, ya este ruido es porque se me soltó un poquito. Ya, si yo lo subo, ya, voy a colocar mejor el... Voy a bajarle la escala a este que está acá. Ya, lo voy a colocar de 50 a menos 50. Para que se alcance a ver, digo yo. ¿Ya? Ahí fíjense que tiene un poquito de ruido, pero es lo mínimo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo bajo, fíjense que si yo bajo, me genera valores negativos y si yo subo, valores positivos. Obviamente, eso se va a traducir en los valores de las pendientes, ¿no es cierto? Es decir, si yo, mientras yo subo, bajo el potenciómetro, ¿ya? Mientras yo subo el potenciómetro, fíjense que me da valores positivos, ¿no es cierto? Y cuando yo bajo, me da valores
negativos. ¿Se entiende la idea, cierto? Básicamente yo estoy sacando la tasa de variación de la señal. ¿Ya? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Por ejemplo, acá enviar un PWM a un LED, en el caso de ustedes un motor. ¿Ya? Aquí es súper simple porque lo único que tienen que hacer es hacer el mismo, dibujar el mismo lazo cerrado, ¿no es cierto? Colocar como actuador el PWM, colocar como el sensor la entrada análoga, chao, se acabó. Ahora, si ocupan sensores ultrasónicos, se complica en un 5% más porque hay que bajar una librería, nada más. Entonces, en el command, yo por ejemplo, me traigo el PWM, ¿no es cierto? Ya, me traigo el PWM. Como ustedes bien saben, esto de acá lee de 0 a 1023 y esto escribe de 0 a 255. ¿Ya? Entonces aquí le voy a colocar una ganancia, un gain. ¿Dónde están los gain? ¿No están los gain acá? Ya, un gain, ¿no es cierto? Acá. Y esta ganancia voy a setearla para que divida por 4 la entrada. Generalmente es como la manera más típica de hacer eso. De lo contrario, puedo hacer un escalamiento. ¿Vieron escalamiento en PLC avanzado, no es cierto? ¿O en control de proceso? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El escalamiento utiliza la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Acá se puede hacer el mismo concepto. Se puede aplicar el mismo concepto. Entonces acá, en el gain, voy a colocar 1 dividido en 4. Y este pin, en este caso, el LED lo tengo en el pin 9. Entonces aquí cambio el pin 9. Entonces le doy play, ¿no es cierto? Y esperamos a que esto compile, ¿ya? Insisto, así mismo puedo encender, puedo agregarle, por ejemplo, botones para que el Simulink los trabaje, etc. ¿Ya? Es bastante entretenido trabajar con el toolbox de Arduino, si me preguntan en lo personal. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Entre el potenciómetro se escala y me controla la intensidad del LED que tengo en la salida. Es netamente eso. ¿Ya? Entonces, esperamos que conecte. Por mientras voy a colocar la camarita. ¿Ya? Dice connecting todavía. Y está running. Entonces, claro, fíjense. Ahí va bajando. Y ahí va subiendo. Es lo mismo que si lo programara en Arduino. Pero lo que pasa acá es que toda la pega la hice en MATLAB. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Esa es la gracia que tiene. Ahora, claro, ustedes, por ejemplo, perfectamente pueden colocar que este va a ser un motor, por ejemplo, que esto va a representar, no sé, a un sensor, no sé, de posición, ¿no es cierto? O un sensor de temperatura. Y claro, acá adentro ustedes tienen en los discretes, tienen un controlador PID. Entonces ustedes colocan el controlador PID, lo sintonizan y listo. Dígame. ¿Una forma de extraer el código como código y no como... Pero por supuesto. Bien. El tema es que no es un código muy comprensible. Es el tema. No, es que no lo pasa directamente a Assembler. Ya hay que tener ojo con eso. Pasa por CD por medio. Ya, entonces me voy a MATLAB. Esto es lab de control, lab de control, lab control. Ya. Y acá debería estar, si no me equivoco... No es este. No es esta carpeta. Debería ser la de acá. Esta carpeta, un titled. Y acá me genera todo lo que es el código. Y este es el archivo .c, editar. Y ustedes me preguntan, esto es lo que genera Simulink. Trae las librerías, ¿no es cierto? El titled step, ¿no es cierto? El external mod. Lo que pasa es que este código no es tan simple como ya yo lo hago con Arduino y listo. ¿Por qué? Porque este código viene preparado para hacer la interfaz con Simulink. Como viene preparado para hacer la interfaz con Simulink, tiene que configurar comunicación serial, tiene que configurar el tema de las gráficas, tiene que configurar el tipo de valor, todo el tema. Entonces, no es algo tan simple. Y esto, fíjense, claro,
Aquí yo estoy leyendo la entrada análoga, ¿no es cierto? Y aquí lo estoy escribiendo, ¿no es cierto? Pero acá, claro, tengo el tema de los tipos de datos, ¿no es cierto? Acá tengo, miren, tengo punteros a estructuras, tengo la pura embarra con cuestiones. Entonces, la verdad, tiene como funciones aparte, que son exclusivas de MATLAB. Entonces, claro, no es como que les llegue y genere un código de Arduino. La gracia con esto es que, insisto, ustedes esto pueden visualizar lo que está pasando. De hecho, más adelante, cuando ustedes terminen el proyecto, yo les voy a solicitar que sigan trayendo la maqueta. ¿Por qué? Porque nosotros con esa maqueta lo que vamos a hacer son, por ejemplo, las aproximaciones de PADE. Las aproximaciones de PADE son métodos analíticos que les permiten aproximar una función de transferencia. Vamos a ver, por ejemplo, las regresiones, que yo leo los datos del sensor y en base a eso MATLAB me genera una función de transferencia. Y ahí yo puedo hacer los cálculos, sintonizar y todo el tema. ¿Ya? Entonces, claro, gracias a eso, gracias a esto, nosotros podemos hacer muchas cosas. No solamente en simulación, sino que también la podemos hacer en la práctica y hacer como un intercambio. Teoría-práctica, teoría-práctica. Dígame. Entonces nosotros finalmente con la maqueta podríamos, porque ahora la vamos a sincronizar con Simulink, ¿Sí? por lo que vimos la clase pasada. Y después nosotros podríamos tener la función de transferencia de la carta completa y también volver a sincronizar. Claro. Lo que pasa es que, bueno, dentro de los contenidos que considera la asignatura, ¿ya? Hay algo que se llama regresiones, ¿ya? Ustedes en álgebra lineal vieron la regresión, o sea, no, en estadística vieron la regresión lineal, ¿no es cierto? Que la regresión lineal, ustedes tenían varios puntos en un plano, ¿no es cierto? Tenían varios puntos y en base a eso trazaban una recta por la cual pasaba la mayor cantidad de puntos, ¿ya? A eso se le llama regresión lineal y es como una especie de herramienta matemática para predecir en base a los datos que ya existen, ¿ya? Hoy en día se utilizan regresiones logísticas, se utilizan redes neuronales, etcétera, ya son cosas ya aparte. Pero ¿cuál es el tema? Dentro de los sistemas de control, MATLAB ofrece una herramienta de regresión que en base a la respuesta al escalón en lazo abierto me permite aproximar un modelo ya sea en función de transferencia o en variables de estado. ¿Ya? Entonces, claro, usted por ejemplo dice, ya, a ver, yo tengo una curva que es así, la vamos a aproximar como una función de transferencia de segundo orden. Entonces le digo MATLAB, ya, tengo tres polos y le voy a colocar un 0 por si acaso. Entonces MATLAB hace un estudio de esto y dice, ya, entonces esta función de transferencia tiene estos polos, esta es la función de transferencia resultante con tal porcentaje de error. ¿Ya? Es decir, ¿va a tener un error asociado? Sí. ¿Ya? Obviamente por la dinámica de la planta. Si usted le va agregando más polos, obviamente le va a dar le va a dar menos error. El problema es que se le va a complejizar, digamos, el modelo matemático. ¿Ya? Generalmente cuando ustedes hacen regresiones no tienen que tirarse más allá de tercer orden, como recomendación. Bien, ¿se entiende cómo funciona esto, no es cierto? Muy complicado, ¿no? Ni tanto, ¿no es cierto? Ni tanto. Lo hace solo, ¿no es cierto? Se evitan toda la pega de programar. Entonces, claro, ustedes pueden traerse un PID, ¿no es cierto? Pueden hacer un control por histéresis. Tienen el MATLAB Function, que acá pueden hacer toda la operatoria matemática, tienen todos esos toolbox con los que iguales pueden trabajar. ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? Bien, entonces, paramos el video.